Hoy hemos convocado esta rueda de prensa en la sede del Partido Podemos con nuestro grupo parlamentario para hablarle al país sobre una sesión que va a ser convocada este sábado, donde el orador de orden será el presidente de la República y entre otros estarán homenajeados el señor Isaías Rodríguez, quien fuera fiscal general de la República y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros hemos venido ante el país. En primer lugar, este grupo parlamentario no va a asistir a esa sesión, porque consideramos que esta sesión no será sino un gran show que se montará allí para que quien ha violado permanentemente la Constitución como promotor principal, quien ha propuesto traicionar a la Constitución como promotor principal, que no es sino el jefe del Estado, en complicidad con la Asamblea Nacional, van a hacer lo que Alí Primera decía, que en algunos tiempos habían algunos personajes que iban al panteón en la muerte del Libertador, no para conmemorar y para llevarle una corona, sino para garantizarse que ver que Bolívar estaba muerto. Bueno, en este caso, la doble moral del gobierno es que habla de la Constitución, pero la Constitución es permanentemente violada. En el año 2007, cuando se produce el deslinde político del movimiento Podemos, del general Raúl Isaías Maduel, de muchísima gente que hasta ese momento respaldamos la Constitución y al gobierno nacional, pero fundamentalmente la Constitución, lo hacemos precisamente porque el gobierno, el propio presidente, asiste a la Asamblea Nacional el 15 de agosto y le propone a la Asamblea y al país que se cambie el modelo descentralizado, federal, de derecho y de justicia que está en la Constitución por un modelo absolutamente autoritario que proponía la confiscación de la propiedad privada, valores en la educación distintos a los que están en la Constitución. Proponía que él designara las autoridades, violando el artículo 5 de la Constitución, que está entre los principios fundamentales, donde él proponía la elección del alcalde de Caracas y la elección del vicepresidente. Proponía ese modelo también que en los próximos 10 años la Asamblea facultara al gobierno nacional para cambiar todas las leyes en materia de economía para la transición del capitalismo al socialismo. Todo ese proceso fue negado en el 2007. Bueno, el gobierno insistió. Y hoy la Asamblea Nacional ha venido aprobando un conjunto de herramientas, de instrumentos jurídicos, en este caso leyes, que son absolutamente violatorias de la Constitución, tal como las que el país conoce. En materia de propiedad, allí está una ley que no se han atrevido a sacarla todavía al debate porque saben que el rechazo que eso tiene en la población llega cercano al 80%. Tienen planteada en este momento el país la discusión de la ley de educación, una educación que nos quieren proponer para que nuestros hijos entren variopintos a la escuela y salgan forrados ideológicamente de un solo color. Bueno, y así ha venido aprobando el gobierno un conjunto de instrumentos. Luego también planteó el gobierno nacional y la Asamblea Nacional, con nuestro voto negado, se prestó esa asamblea para proponer una enmienda que permitirá la reelección indefinida de los cargos de elección popular. Todo eso, entonces le decimos al país, esta celebración del día sábado con el presidente de la República como orador no es sino un show para tratar de decirle al país y al mundo que este es un gobierno que respeta la Constitución. El presidente, cada vez que alguien tiene una opinión distinta a él, que habla de opiniones diversas, le dice que es un traidor. Aquí el único traidor que hay y que ha habido es el presidente Hugo Rafael Chávez Frías frente a la Constitución. Y esa Asamblea Nacional que le sirve absolutamente de cómplice y en otros casos silente frente a todo el proceso de violación de la Constitución. Porque además la Asamblea, como todos sabemos, jamás se ha ocupado de controlar, como es su función, frente al Estado y a todas las instituciones, sino de construir expedientes para perseguir, para criminalizar la disidencia política. Una Asamblea Nacional y una Constitución que no establece por ningún lado la criminalización de la adversidad, y hoy vemos no solo que se criminaliza, sino que hay una especie de terrorismo judicial para perseguir a los adversarios
del presidente de la República. Y por supuesto, todo este proceso de degeneración, de descomposición de esta Constitución nos hace pensar a nosotros que esa celebración no es entonces sino una burla a la Constitución, al país, a las Fuerzas Armadas Nacionales, que son hoy utilizadas fundamentalmente con la complicidad del alto mando militar de este país para intimidar y para también violar la Constitución. Porque se viola la Constitución cuando se le prohíbe a un gobernador o a un alcalde no afecto al gobierno que pueda poner una corona en la plaza de algún prócer, de Miranda como ocurrió en Miranda, de Bolívar como ocurrió en el Táchira. Se viola la Constitución y se usa la Fuerza Armada cuando se violó la Constitución para revertir el proceso de descentralización del país y luego se dijo las Fuerzas Armadas y la Marina tomarán los puertos y los aeropuertos para hacer que se cumpla eso. De tal manera que nosotros, a la mayoría de las Fuerzas Armadas de este país, que no tiene nada que ver con eso, que no comparte, también a ellos les decimos que somos solidarios con la incomodidad que sienten al ver cómo se viola esta Constitución, que no sirve hoy sino como una liga que se estira y se encoge. Cuando le es conveniente al gobierno, la usa de una manera y cuando no le es conveniente, entonces le usa de otra. De manera que hoy, por todas estas razones, nosotros llamamos al pueblo de Venezuela a redoblar los esfuerzos para luchar por la defensa de la Constitución. Se defiende la Constitución o la constitucionalidad de otros países. Se defiende la institucionalidad de otros países porque cuando nosotros dijimos que había ocurrido un golpe de Estado en Honduras, bueno, también, y que condenábamos eso, este gobierno que se quiere elegir en América Latina como el líder defensor de la democracia, resulta que en Venezuela hay una gobernante de facto, como es la señora que dirige la alcaldía del Distrito Capital, un invento creado por la Asamblea Nacional, violando la Constitución, violando la decisión de 800.000 personas que votaron en Caracas para elegir un alcalde. Allí hay entonces también una doble moral de la Constitución, porque se exige respeto a la constitucionalidad y el Estado de Derecho en otros países de la tierra, y en Venezuela se irrespeta, se viola, se pisotea, se patea y se acaba y se echa al cesto de la basura la Constitución de la República Bolivariana. Nosotros, convencidos, como siempre hemos estado, que ese es el proyecto de país, que es la Constitución de la República Bolivariana, al que nos debemos, que allí está el punto de encuentro, de partida, para la construcción de un país democrático, plural, donde todos estemos expresados, donde más allá de las contradicciones podamos coincidir en los grandes propósitos de patria. Nosotros hoy entonces a la Constitución le decimos: seguiremos siendo fieles, incondicionales, como lo fuimos para buscar los votos en el año 99 para su aprobación, como lo fuimos en la defensa cuando aquí en Venezuela se intentó un golpe de Estado, como lo fuimos frente al presidente de la República cuando intentó también darle un golpe de Estado a esa Constitución en el 2007, usando las fuerzas militares, el aparato económico, el poder del Estado, la complicidad de las instituciones del Estado para violentarlo. Por eso hoy esa farsa a la que estamos siendo convocados, a esa mentira donde se le van a decir cualquier cosa, como hace cualquier encantador de serpientes al país, para justificar lo que no se puede justificar, nosotros no participaremos ni en ese ni en ningún acto donde se nos convoque, porque precisamente no son ellos los que hoy ni están al lado ni defienden la Constitución, sino por el contrario, cada día se convierten en los principales violadores y traidores de la Constitución. Por estas razones el Movimiento Podemos quiso hoy fijar su posición para decirle al país que esa es la razón por la que no participaremos en esa farsa que está convocada para el próximo sábado como orador de orden el presidente de la República.